Hola Carlos, te escribo porque quiero contarte algo que me pasó hace unos años, cuando todavía trabajaba como trailero. No quiero que digas mi nombre ni la empresa para la que trabajaba. Tampoco voy a decirte exactamente en qué carretera ocurrió, porque todavía hay gente que trabaja por esa zona y no quiero que alguien termine relacionando la historia conmigo. Llevo muchos años manejando. He pasado noches enteras detrás del volante. He dormido más veces dentro de una cabina que en una cama y conozco esa sensación de estar completamente solo en una carretera mientras todo lo que existe alrededor desaparece en la oscuridad. Por eso nunca fui una persona que creyera demasiado en historias de aparecidos. Los traileros hablan de todo. Que vieron una mujer caminando donde no hay casas. Que escucharon a alguien tocar la puerta del camión. Que una persona se subió a pedir un aventón y desapareció antes de llegar al siguiente pueblo. Yo siempre escuchaba esas historias y pensaba lo mismo. El cansancio hace que uno vea cosas. Después de pasar 10 o 12 horas manejando, cualquier sombra puede parecer una persona. Cualquier luz puede parecer otro vehículo. Y cuando llevas demasiado tiempo despierto, la cabeza empieza a jugarte malas pasadas. Eso era lo que pensaba. Hasta aquella noche. Yo llevaba mercadería y tenía que llegar temprano a mi destino. Había salido desde la tarde y la ruta que llevaba era una de esas que ya conocía bastante bien. No era una carretera completamente solitaria, pero durante la madrugada había tramos donde podías pasar varios minutos sin encontrarte con otro vehículo. El problema era que esa noche estaba lloviendo. No era una tormenta fuerte. Era una lluvia fina y constante que dejaba el asfalto brillante y hacía que las luces de los vehículos se reflejaran por toda la carretera. Después de varias horas manejando empecé a sentir el cansancio. No era sueño todavía, pero sabía que necesitaba parar. Así que aproximadamente a la 1 de la madrugada entré a una gasolinera que estaba junto a la carretera. Era de esas gasolineras pequeñas que también tienen un comedor. Había 2 camiones estacionados. Uno de ellos tenía las luces encendidas y el otro estaba completamente apagado. Entré, llené el tanque y fui a comprar un café. El hombre que atendía tendría unos 50 años. Me sirvió el café y comenzamos a hablar. Me preguntó de dónde venía y hacia dónde iba. Le dije que todavía me faltaban varias horas. ¿Vas a agarrar la ruta vieja?, me preguntó. Le dije que sí. El hombre hizo una pequeña pausa. Si podés, no te vayas por ahí tan tarde. Pensé que se refería a la carretera en mal estado. ¿Está mala? No. Miró hacia la ventana. Es otra cosa. Me reí. ¿Qué pasa? El hombre no respondió inmediatamente. Uno de los traileros que estaba comiendo en una mesa cercana escuchó la conversación y se metió. Ahí penan. Lo dijo completamente serio. Yo levanté la mirada. ¿Cómo que penan? El hombre del comedor se acercó un poco. Hace años hubo un accidente feo en esa ruta. ¿Hace cuánto? 17 años. El trailero de la mesa dejó la taza sobre el plato. Fue de madrugada. Yo sonreí. ¿Y qué tiene que ver eso con la carretera? El hombre me miró. Que algunos pilotos dicen que todavía lo ven. Me explicó que en una curva bastante cerrada había ocurrido un accidente entre 2 vehículos pesados. Uno de los camiones perdió el control bajo la lluvia y terminó atravesado sobre la carretera. El otro intentó esquivarlo. No pudo. El choque fue tan fuerte que el piloto de uno de los camiones murió en el lugar. Según me dijeron, después del accidente varios conductores comenzaron a contar la misma historia. Decían que al pasar por aquella curva, especialmente durante la madrugada y cuando estaba lloviendo, podían ver un camión detenido sobre la carretera. Algunos incluso aseguraban haber visto las luces de emergencia. Otros decían que habían visto al piloto bajarse y hacerle señas. Yo escuchaba todo aquello mientras terminaba mi café. ¿Y nadie ha grabado nada? El hombre sonrió. Los que lo ven no tienen tiempo de sacar el teléfono.
El otro trailero soltó una pequeña risa. Eso dicen. Yo terminé mi café. Antes de irme, el hombre me dijo: si ves algo raro, no te bajes. ¿Por qué? Porque si el accidente se repite, no siempre termina igual. Aquello me pareció una exageración. Le agradecí el café, pagué y regresé al camión. Mientras arrancaba, pensé que probablemente habían contado esa historia cientos de veces. Era una forma de entretener a los pilotos que pasaban por ahí. Nada más. Continué mi camino. La lluvia seguía cayendo. Durante casi 40 minutos no pasó nada. La carretera estaba prácticamente vacía. De vez en cuando aparecía algún vehículo en sentido contrario. Yo llevaba la radio encendida, pero no había mucha conversación. Entonces llegué a la zona de la curva. No recordaba que fuera tan cerrada. Bajé un poco la velocidad. Y fue ahí cuando vi las luces. Al principio pensé que era otro camión. Estaba detenido unos 100 metros delante de mí. Tenía las luces intermitentes encendidas. Había humo. No mucho. Pero podía verlo. Me pareció extraño que el vehículo estuviera atravesado casi completamente sobre la carretera. Frené. En ese momento vi a un hombre salir de la cabina. Levantó los brazos. Estaba pidiendo ayuda. Yo pensé inmediatamente en la historia de la gasolinera. Pero también pensé que podía ser un accidente real. Y aunque uno tenga miedo, si ve un accidente en carretera no puede simplemente pasar de largo. Puse las luces de emergencia. Detuve el camión. Agarré mi linterna. Y bajé. La lluvia golpeaba el parabrisas. Caminé unos metros. El hombre seguía haciendo señas. Yo le grité: ¿está bien? No respondió. Solo siguió moviendo los brazos. Avancé unos metros más. Y entonces escuché un sonido. Un golpe metálico. Como si algo pesado hubiera chocado contra otro objeto. Después escuché otro. Y otro. Me detuve. El supuesto camión estaba cada vez más cerca. Podía ver la parte trasera. Era vieja. Muy vieja. Tenía una lona azul. Las luces traseras estaban encendidas. Yo seguí avanzando. Y entonces ocurrió. Las luces se apagaron. El humo desapareció. El hombre desapareció. El camión desapareció. Me quedé parado en medio de la carretera. Solo. Con la lluvia cayendo sobre mí. Miré hacia adelante. No había absolutamente nada. Ni restos. Ni vehículo. Ni persona. Ni siquiera había marcas recientes de frenado. Pensé que quizá había sufrido una especie de alucinación. Me di la vuelta para regresar al camión. Pero antes de llegar vi algo en el suelo. Una pieza metálica. La recogí. Era parte de una placa. Tenía números. No pude leerlos todos. Solo recuerdo que empezaban con una combinación que no reconocí. Guardé la pieza en el bolsillo. Subí al camión. Cerré la puerta. Y me quedé sentado varios minutos sin arrancar. No sabía qué había ocurrido. Entonces miré el reloj. Marcaba las 2:17. Recordaba perfectamente haber visto la hora antes de bajar. Había pensado que todavía tenía bastante tiempo para llegar. Intenté arrancar. El motor encendió. Pero antes de poner el camión en movimiento escuché la radio. ¿Vos viste algo? Era otro piloto. Respondí. ¿Qué cosa? El accidente. Sentí un escalofrío. Sí. Hubo silencio. ¿Lo viste? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Había un camión atravesado. El otro piloto tardó varios segundos en responder. Entonces dijo: ese accidente ocurrió hace 17 años. No respondí.
Pensé que estaba bromeando. No estoy jugando, me dijo. Yo también pasé por ahí. ¿Qué viste? Nada. Entonces, ¿por qué me preguntaste? Su voz cambió. Porque te vi parado afuera de tu camión. Me quedé completamente quieto. ¿Cómo? Pasé hace unos minutos. Te vi con una linterna. Sentí que se me helaba el cuerpo. ¿Y no viste el accidente? No. Miré nuevamente el reloj. 2:31. Me quedé observándolo. Habían pasado 14 minutos. Yo recordaba haber estado afuera apenas unos minutos. Pero el otro piloto me había visto. Eso significaba que alguien más había estado allí. Alguien me había visto parado en medio de la carretera. Y yo no había visto pasar ningún camión. Decidí regresar a la gasolinera. No quería seguir conduciendo. Cuando llegué, el hombre que atendía seguía allí. Entré y no dije nada durante unos segundos. Él me miró. ¿Lo viste? No tuve que preguntarle a qué se refería. Asentí. El hombre bajó la mirada. ¿Cómo era? Le describí el camión. Lona azul. Luces de emergencia. La forma en que estaba atravesado. El hombre se quedó callado. Después me preguntó. ¿Viste al piloto? Le dije que sí. ¿Bajó? Sí. El hombre respiró profundamente. Entonces fue él mismo. Le pregunté qué quería decir. Me contó que el camión del accidente había llevado una lona azul. También me dijo que el piloto había intentado evitar el choque. No pudo. Murió en el lugar. Pero había algo que no sabía. El hombre llevaba varios años trabajando en aquella gasolinera. Había escuchado la historia de muchos pilotos. Y según él, el accidente siempre aparecía de la misma manera. Primero las luces. Después el camión. Después el piloto. Pero había una diferencia. ¿Cuál? Me miró directamente. Nadie que yo conozca había bajado del camión. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué? Todos los que lo ven siguen manejando. Yo bajé. El hombre no dijo nada. Me pidió la pieza metálica que había encontrado. La saqué del bolsillo. Cuando la vio, su expresión cambió completamente. ¿Dónde encontraste esto? En la carretera. La tomó entre los dedos. Esto pertenece al camión. Yo no sabía qué decir. ¿Cómo lo sabe? El hombre señaló una pequeña marca en el metal. Porque yo estaba aquí la noche del accidente. Me contó que aquella madrugada, 17 años atrás, varios vehículos se habían detenido después del choque. Él todavía era joven. Había salido de la gasolinera para ayudar. Y recordaba perfectamente una pieza del camión que había quedado tirada en la carretera. La misma. Me dijo que nunca entendió por qué había aparecido nuevamente. Yo tampoco. Esa noche decidí no continuar. Dormí dentro del camión, estacionado frente a la gasolinera. No dormí mucho. Cada cierto tiempo miraba por la ventana. A las 2:17 escuché 3 golpes. Toc, toc, toc. No salí. No miré. Solo esperé. A las 2:31 escuché un motor encenderse en la carretera. Después escuché una bocina. Y luego silencio. A la mañana siguiente continué mi viaje. Pensé que aquello quedaría atrás. Durante semanas no ocurrió nada. Hasta que llegué a mi destino. Mientras descargaban la mercadería, uno de los encargados me preguntó: ¿Vos pasaste por la ruta vieja hace unos días? Le dije que sí. Me preguntó por qué. Sacó su teléfono. Me mostró una fotografía. Era una captura de una cámara de seguridad de la carretera. La imagen estaba tomada la noche que vi el accidente. Se veía mi camión detenido. Y yo estaba afuera. Con la linterna en la mano.
Pero había algo más. A unos metros detrás de mí se veía otro camión. El mismo camión que yo había visto aquella noche. La lona azul. Las luces encendidas. Y una persona parada junto a la cabina. Yo amplié la imagen. La persona parecía estar mirándome. Le pregunté al encargado si la cámara había grabado el accidente. Me dijo: no. ¿Entonces qué es esto? Me respondió algo que todavía recuerdo. Eso es lo extraño. La cámara no grabó ningún accidente. Solo te grabó a vos parado ahí. Y detrás de vos no había ningún camión. Me quedé mirando la fotografía. No entendía. Entonces hice zoom nuevamente. Y vi algo que no había notado. El hombre que estaba junto al supuesto camión tenía la cabeza inclinada, como si estuviera mirando directamente hacia mí. Y aunque la fotografía estaba bastante borrosa, pude reconocer el sombrero. Era el mismo que había visto aquella madrugada. Nunca volví a tomar esa ruta. Y con los años dejé de trabajar como trailero. No fue por miedo. O al menos eso me digo. Pero hay algo que nunca he podido explicar. La pieza metálica que encontré aquella noche la guardé durante mucho tiempo. La tenía en una caja. Nunca se la enseñé a nadie. Hasta que un día decidí buscar información sobre el accidente. Encontré una nota vieja en internet. La fecha coincidía. La carretera coincidía. El número del camión coincidía. Y también encontré una fotografía del vehículo accidentado. Era el mismo. La misma lona azul. La misma parte trasera. Todo. Pero había una diferencia. En la fotografía del accidente aparecía el camión completamente destruido. Y la pieza que yo había encontrado aquella noche estaba intacta. Como si acabara de desprenderse. Todavía la tengo. No sé por qué. Quizá porque una parte de mí sigue intentando encontrar una explicación. Pero cada cierto tiempo la saco de la caja. Y siempre me pasa lo mismo. La pieza está fría. No importa cuánto tiempo haya estado guardada. Está fría. Y hace unos meses ocurrió algo que me hizo volver a pensar en aquella noche. Estaba en una gasolinera, en otra carretera, muy lejos de aquella zona. Un joven trailero estaba tomando café y empezó a hablar con el despachador. En algún momento mencionaron la ruta vieja. Yo levanté la mirada. El joven dijo: ahí dicen que aparece un accidente. El despachador se rió. Sí. Pero eso es cuento viejo. Yo no dije nada. Entonces el joven preguntó: ¿y qué pasa si uno se baja a ayudar? El hombre respondió: no sé. Después me miró. No sé por qué. Pero me miró directamente. Y dijo: aunque dicen que una vez un piloto sí se bajó. Sentí que se me cerraba la garganta. El joven preguntó: ¿y qué le pasó? El hombre se encogió de hombros. Nada. ¿Nada? No. Hizo una pausa. El problema es que desde entonces, cuando aparece el accidente, dicen que se puede ver a otro hombre junto al camión. Un hombre que antes no estaba. Un hombre que no debería estar ahí. No pregunté nada más. Terminé mi café y me fui. Pero mientras conducía, pensé en aquella fotografía. En mi parado junto al camión. Y en la figura que estaba detrás. Porque durante años pensé que aquella noche yo había visto el accidente. Ahora ya no estoy tan seguro. Quizá el accidente no estaba repitiéndose. Quizá lo que ocurrió fue otra cosa. Quizá aquella noche yo no fui testigo de lo que pasó hace 17 años. Quizá, por unos minutos, yo fui parte del accidente. Y si eso es cierto, entonces todavía hay algo que no me explico. ¿Por qué yo? ¿Por qué apareció aquella noche? Y sobre todo, ¿por qué, después de tantos años, la gente sigue diciendo que el accidente aparece en la carretera?
Porque si alguna vez volviera a pasar por esa curva, sé perfectamente lo que haría. No me detendría. No bajaría del camión. Y aunque escuchara a alguien pedir ayuda, seguiría manejando. Porque después de aquella noche aprendí algo que ningún trailero me había enseñado. Hay accidentes que uno puede evitar. Y hay otros que simplemente están esperando que alguien se detenga.